Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Arrancaremos nuestra clase. Hoy vamos a comenzar ya con el siguiente tema: desigualdades e inecuaciones. Sin embargo, antes de arrancar, les pregunto si tienen alguna duda sobre la tarea. Hablando de la tarea que su compañero me preguntaba hace un rato, de la práctica. ¿Qué dudas han tenido? Si quieren que les aclare algún punto, lo hacemos ahora rápidamente, porque para hoy tengo planificado otra cosa, pero no hay problema, atiendo sus dudas. Les escucho. ¿No hay preguntas? La número 3, listen. La número 3. A ver, les voy a explicar rápidamente la número 3, pero esperen un ratito que me ubique en la práctica. Aquí está. Dice la 3. Es exactamente igual que las otras, ¿no? La única diferencia es que aquí está poniendo otro nombre en las variables. Nos dice una función S. Un segundito, por favor. Es una función S, dice h en función de t. Es igual a t al cuadrado más 2t más 1. ¿Vale? Eso es lo que nos dice. Entonces, yo a las variables puedo dar cualquier nombre, el que yo quiera. Mayormente en matemáticas estamos habituados a darles los nombres x y y. A x le llamamos a la variable horizontal y a y a la variable vertical. Pero incluso eso puede cambiar, ¿no? Incluso eso puede cambiar. Ocurre que en las materias de especialidad nosotros damos los nombres que corresponden. Por ejemplo, si ustedes ven en la misma práctica más abajo, el problema 9 dice la demanda para el producto de un fabricante P igual 100 menos 2Q. Normalmente P es el precio en dólares, eso es lo que nos dice, y Q la cantidad en unidades. Y nos da una relación de la variación del precio en función de la cantidad. ¿No ve? Entonces, fíjense, mientras hay más cantidad, el precio es menor. Es lógico, ¿verdad? Entonces, en vez de usar X y Y, aquí van a usar P y Q. Nada más. Luego, los conceptos matemáticos que hemos aprendido son exactamente los mismos. Entonces, ustedes, con el tiempo, van a tener que habituarse a usar otros nombres de las variables que van a corresponder a sus materias de especialidad. Por eso a mí no me gusta hacer muchas aplicaciones. A veces se recomienda hacer aplicaciones, pero cuando hablamos de cantidad, hablamos de precio, por ejemplo, nosotros tenemos que ir hablando una serie de conceptos que ustedes los van a aprender mucho mejor cuando vean especialidad. ¿Listo? Por ejemplo, en el 8 dice el ingreso mensual y ponen como G a la ganancia. ¿No ve? Pero cuando hablamos de G o de ganancia, eso involucra una serie de conceptos que es importante que ustedes los conozcan para poder aplicar. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es una materia básica. Son conceptos simplemente matemáticos. Esos conceptos matemáticos son válidos para cualquier situación. Y ustedes los van a aplicar a lo largo de su carrera. Por eso es tan importante que sepamos cómo se comporta una parábola. Por eso les decía que una recta nos va a variar siempre de forma proporcional. Proporcional en función de la pendiente, ¿verdad? Por eso, si la pendiente es positiva, la relación es directa. Si la pendiente es negativa, es inversa.
y ese concepto se va a mantener, pero en vez de x y van a usar otras letras, las que corresponden. ¿Está bien? Por lo demás, esta es una función y lo tratamos como parábola. Cuando haga mi sistema de ejes cartesianos, fíjense, aquí está t, es la variable independiente. Y S es la variable dependiente. Listo, nada más. El resto es exactamente igual. A es igual a 1, ¿verdad? Aquí está. B es igual a 2 y C es igual a 1. Como A es positivo, ya saben ustedes, es una parábola que se va a abrir hacia arriba. No sé dónde va a estar el vértice, ese sí no lo vamos a calcular, pero se va a abrir hacia arriba. Es la primera información que tengo en función del paso 1. El paso 2 me dice calcular, aquí el paso 1. El paso 2 dice calcular las coordenadas del vértice. Y eso hemos hecho en función de x y y, ¿verdad? X es igual a menos b sobre 2a. Y igual. ¿Igual a qué? A ver, no me recuerdo porque nunca me acuerdo esa formulita. B cuadrado 4AC menos B cuadrado. 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Sobre 4A. Está bien, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la pena de esta formulita que hay que aprenderla de memoria. Ya se ha dicho que nos sale de calcular máximos y mínimos en una parábola. Listo. Entonces, como vemos, en vez de x yo estoy usando t. Y en vez de y estoy usando s. ¿Lo ve? O sea, es la variable, vamos a poner la siguiente paréntesis. Es la variable independiente y la variable dependiente. Vamos a usar los nombres que corresponden a nuestra función. T es igual menos B 2 sobre 2A menos 1. ¿Lo ve? Y S 4 por A por C menos B cuadrado. B cuadrado, 2 al cuadrado, 4 sobre 4A. 4 por 1, 4 por 1, 4 menos 4, 0 entre 4. Entonces, S es igual a 0. Entonces, ¿cómo es mi vértice? Está ubicado en el par ordenado menos 1, 0. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Ya sé dónde está el vértice. Listo, ¿de dónde ha salido el menos 4? De la fórmula. 4AC menos B cuadrado. B es 2. Entonces es menos 2 al cuadrado, menos 4. Está bien, ¿no ve? Por eso es 4 menos 4, 0. Listo. Luego viene el paso 3. Ya puedo ir dibujando acá mis ejes coordenados. T, S. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. Me estoy arriesgando al dibujar las escalas. Primero siempre recomiendo hacer la crucecita. ¿Por qué arriesgando? Porque no sé exactamente el tamaño que voy a necesitar para que entre bien en el papel. Aquí está entonces la variable dependiente T y S. ¿Lo ve? Si T es 0, S va a ser 1. Necesariamente, ¿no? Aquí está mi función. Esa es la que estoy graficando. Si T es 1, ese va a ser 1 más 2,
3 más 1, 4. ¿Está bien? Pero para una parábola lo que necesito son las intersecciones con los ejes coordenados. Fíjense que este punto vale, por eso lo he hecho. Ahorita os voy a explicar un poquito más eso. Primero vamos a dibujar el vértice. Menos 1 en T. Aquí está, menos 1 y 0. Este es el vértice. Y además por ahí pasa mi eje de Dije simetría. una preguntita. ¿Te escucho? Mi Dime. internet se está cortando, pero no les escuché muy bien esa parte. ¿Por qué T es 0? Porque ya, te vuelvo a explicar. Primero, no es 0T. T es menos 1. S es la que es 0. ¿Listo? Y ese, aquí En la está. tablita de los que hizo T y ese, Ay, correcto. Yo me doy. Fíjate, yo me puedo dar el número que quiera para T, porque es la variable dependiente. Si T es 0, 0, 0, ese va a ser 1. ¿No ve? Y además sabemos que por norma, este valor independiente es la intersección con el eje de ordenadas. El paso 3 para graficar una parábola nos dice que debemos encontrar las intersecciones con los ejes coordenados. Para encontrar la intersección con el eje vertical, voy a ponerle 0 al horizontal. Y al revés, para encontrar la intersección con el eje horizontal, voy a ponerle 0 al eje vertical. ¿No ve? Y es ahí justamente cuando nosotros encontramos una ecuación de segundo grado. En este caso particular, está en 0. El vértice está en 0. Entonces no voy a encontrar otros puntos de intersección acá. Si yo le pongo 0, me va a dar menos 1. No me va a dar otra cosa. Ahora fíjate. 0, 1. Por aquí pasa, ¿no ve? Sin embargo, por simetría, a la misma distancia al otro lado va a haber otro punto. Entonces yo ya sé por dónde pasa mi eje coordenado. Por eso he hecho este otro punto. Si X o T es 1, ese va a ser 4. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Y por simetría, esta distancia va a ser igual que esta. Va a haber 1, 2, 1, 2. Por ahí también va a pasar. He hecho este otro, porque no hay más puntos acá en el eje horizontal. Y mi parábola viene a ser esta. ¿De acuerdo? Esa es mi parábola y esa es la respuesta al problema 3. Fíjense de que no había nada especial. Definitivamente tenía que seguir los pasos que hemos aprendido, los 3 pasos nada más, y me daba. La única diferencia era que en vez de X yo le llamaba T y en vez de Y le llamaba S. Nada más. El resto lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Oh, sí, gracias, Liz. ¿Por qué? Listo. Desigualdades. E inecuaciones. Les voy a subir al Moodle junto con la grabación de la clase unas hojas escaneadas con el tema. ¿Listo? De modo de que tengan también, y ustedes saben de que yo cuando avanzo me baso enteramente en el texto que hemos usado como, o que estamos usando como texto base. Así que ahí van a encontrar todo lo que ahora les voy a decir. Bien, ¿qué son desigualdades? Les voy a dar ahora una definición muy rápida,
porque en esta misma clase, un poco más adelante, vamos a volver a entrar a desigualdades. Antes de entrar a desigualdades, lo que voy a hacer, básicamente, hablarles sobre estos temas colaterales, que es necesario que ustedes los manejen para poder entender bien desigualdades. Pero, ¿qué es una desigualdad? Afortunadamente, ya os he dicho esto varias veces y les vuelvo a decir, en matemáticas el nombre mismo ya nos dice de qué se trata. Desigualdad, que no es igual, es desigual. ¿Verdad? Eso es, nada más. Exactamente así, desigual. Pero cuando yo digo que algo es desigual, estoy emitiendo un juicio de valor. Estoy diciendo, esto no es igual a esto. La longitud de este mi lapicero no es igual a la longitud de este otro. Son desiguales. Y si son desiguales, uno es más grande que el otro. Necesariamente. Porque si no fuera así, serían iguales. Como son desiguales, uno es mayor que el otro. Y por supuesto, el otro es menor que el otro. Entonces entramos a un estudio de mayor o menor, no de igual. Entonces, si es desigual, es porque uno es diferente del otro, y si es diferente, pues va a ser mayor o va a ser menor. No hay más alternativa. ¿De acuerdo? Y eso mismo nos origina la inecuación. Rápidamente también, porque luego vamos a volver a abordar el tema. Una ecuación es cuando tengo una igualdad, una función igual a un número, o igual a cero, o igual a lo que quieran ustedes. Pero cada lado de mi operación es igual. Por eso pongo el signo de igual. En una desigualdad me está diciendo que es mayor o menor, o sea, es desigual. La diferencia radica en que en una ecuación el resultado es uno solo, es un valor. Uno, así, concreto. Discreto, como se llama en matemáticas. En cambio, en una desigualdad, digo x mayor que 5. Quiere decir que x va a tomar siempre valores mayores que 5. Quiere decir que cualquier valor mayor a 5 es correcto en mi resultado. Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, cualquier valor mayor que 5. Entonces mi resultado ya no es un número, es un rango. ¿No ve? ¿Por qué? Porque al no ser igual, va a ser mayor o menor. Y mayores puede ser un montón. Pedro mide 1,70. Y X es mayor a la estatura de Pedro. X es cualquier otra persona. Entonces, cualquier persona que mida más de 1,70 cumple con la condición. ¿No ve? Entonces, pueden ser infinidad de personas, con la única condición de que midan más de 1,70. Entonces, eso es lo que ahora vamos a aprender. Analizar desde el punto de vista de una desigualdad, lo cual nos va a llevar a trabajar con inecuaciones. Ecuaciones, ecu, igual. Inecuaciones, in, un prefijo que significa que no existe igualdad. Inecuaciones, desigualdad. ¿Está bien? Listo, entonces me paso porque luego voy a repetir el punto. Para poder entender bien el tema de inecuaciones, tenemos que entender bien el conjunto de números reales. Bien, a ver, les pregunto a ustedes, que ya han debido ver esto en algo. ¿Qué es un número real? Les escucho.
que han entendido qué es un número real. Un número racional. Número racional. Sí y no. Los números racionales están dentro. Racional e irracional. ¿Es la unión entre un conjunto de números racionales y irracionales? Eso mismo. Pero una respuesta bien matemática. Está bien, está bien. Es la unión de conjuntos racionales e irracionales. Sí, está bien, es correcto. Pero a ver, nos vamos a bajar un poquito más a la tierra y vamos a dejar de lado las definiciones teóricas. ¿Listo? Sí las vamos a tomar, ese hecho. O sea, no es que me aparto de eso. Pero quiero que me entiendan bien. Un número real es exactamente como el nombre lo dice. Es real. Yo lo puedo palpar. Yo lo puedo tocar. Está presente. Es un número concreto. ¿Está bien? Les digo 5 naranjas. 5 es la cantidad, ¿verdad? Naranjas es el producto. El número real es 5. Porque las 5 naranjas las puedo palpar. ¿De acuerdo? Entonces, un número real es un número que está. Yo lo puedo graficar, lo puedo tratar, lo puedo convertir en álgebra, puedo hacer lo que sea. Porque lo puedo percibir. ¿De acuerdo? Existen dos tipos de números. Dos universos. Los números reales, ¿y cuál más? A ver, ¿quién me dice? Y los números, Imaginario. muy bien, Imagino. imaginarios. Son dos universos paralelos. ¿Está bien? ¿Qué es un número imaginario? A ustedes les han dicho que no existe la raíz negativa. ¿No ve? No existe. Yo les digo, sí existe. No existe en el campo de los números reales, porque de ninguna manera yo podría elevar un valor al cuadrado manteniéndolo como negativo, porque menos por menos es más. Por eso este valor -1 no sale de la raíz, pero no sale en el campo de los números reales y se convierte en un número imaginario. Este número imaginario me da lugar al campo de los números complejos. Los números complejos que tienen una parte real más una parte imaginaria. Esta parte imaginaria es una multiplicación por raíz de -1 y es raíz de -1. ¿Existe? Sí existe. ¿Cómo existe? Normalmente como una combinación de dos elementos, una parte real y una parte imaginaria, lo cual nos da un ángulo que a veces se llama fasor, un estudio vectorial o fasorial, nos va a llevar al campo de los números complejos, de gran aplicación en la electricidad. Entonces, en la ingeniería eléctrica electrónica se usa mucho los números complejos. La electricidad, por su sistema ondulatorio, origina desfases. Y esos desfases justamente se los estudia en base a números complejos. ¿De acuerdo? Les digo esto solamente para que ustedes sepan que existe esto. No vamos a estudiar nosotros los números imaginarios. Afortunadamente, en la ingeniería comercial, en la contaduría pública, nosotros tratamos solamente números reales. Eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a hablar solo de números reales, palpables, que tienen un solo componente. No tienen componente imaginario.
Y en el campo de los números reales, entonces la raíz de -1 no existe. Para que exista tenemos que ir a otro universo, al de los números imaginarios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos concentramos en los números reales. ¿Qué son los números reales? Como sus compañeros han dicho, es la unión entre los números racionales e irracionales. Y les han dicho un montón de cosas de esto. Mire, lo que vamos a decir son simplemente definiciones. En definitiva, ¿qué nos interesa? Que los dos son números reales. Aquí Q' le pone. Estos son nombres, por si acaso. A veces les llaman otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que este número irracional es una fracción o es un elemento que tiene una parte entera y decimales. Puede ser 8, 2, 3, lo que sea. Pero estos decimales no terminan nunca y son diferentes el uno del otro. En cambio, los racionales pueden ser enteros, positivos, enteros, negativos y el cero. O pueden ser fracciones. Entonces pueden ser enteros o fraccionarios. Pero ¿qué pasa con estas fracciones? Tienen decimales que terminan o se repiten. Ejemplo, un medio, ¿cuánto es? 0,5, nada más. Es un número racional, es una fracción, pero que termina. Un tercio es una fracción y con decimales que no terminan nunca, pero se repiten. Este sombrerito quiere decir que se repite. También se conoce como fracción periódica y se considera número racional. En cambio, el número pi es el ejemplo clásico. ¿Quién me explica qué es el número pi? ¿Qué es el número pi? Les escucho, jóvenes. 5 puntos al que me explique, pero que me explique, y no me diga el valor, que me diga qué es. Dime, te escucho. Es la relación entre la longitud de una circunferencia. Circunferencia. Ya, y cuando me dices relación, Johnny, me estás diciendo dos valores, uno respecto de otro. Me has dicho el perímetro de una circunferencia, correcto. ¿Qué más? Pero con respecto a qué. Y su diámetro en geometría. Y su diámetro. Muy bien. A Johnny y Sanabria. Sanabria. Y Nicolás Sanabria. Johnny, ¿cuál es tu apellido? Díaz con S. Johnny Díaz, con S. Muy bien. A ver, ellos dicen que el número pi es la relación entre el diámetro y la circunferencia, o el perímetro de la circunferencia. Correcto, eso es. Por eso el perímetro de la circunferencia es pi por diámetro, o 2pi por el radio, ¿no? El diámetro 2 veces el radio. Listo, eso es. Y es un valor que 3,14, no me acuerdo, 16, 21, 28, no sé. Pero tiene decimales que no terminan nunca y no se repiten. Entonces, este es un número irracional. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre racionales e irracionales. Raíz de 2 también es un número irracional. Y hay otros valores más. Coseno de no sé cuánto. Es decir, hay una cantidad de números irracionales. ¿De acuerdo? Entonces, los racionales pueden ser enteros o fracciones. Pero las fracciones o terminan, son exactas,
o son periódicas. Si no son ni exactas ni periódicas y no terminan nunca, se convierte en irracional. A veces a los números enteros positivos se les conoce como números naturales. Entonces, un número natural es un entero positivo. Afortunadamente, el entero negativo nadie le ha puesto un nombre raro, es entero negativo y punto. Y el cero. ¿Lo ve? El cero, que es el punto donde se encuentran los positivos y negativos cuando hacemos una representación gráfica de los números reales. Y eso vamos a hacer ahora. Representación gráfica de los números reales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha entendido lo que os he explicado? Si han entendido, pónganme el comprendido verde, por favor. Si no, el rojo, no hay problema. Ya, qué bien. Parece que no todos, pero una buena parte me ha puesto, no veo ningún rojo, entonces doy por entendido. Ya saben que si algo no entienden, simplemente me cortan y me dicen que les explico otra vez. Por si acaso, en 4 minutos se va a cortar. Ya saben que esperamos un ratito y volvemos a conectar. Recta de números reales. ¿Qué es la recta de números reales? Eso es una recta, así como esta, con una flechita que nos orienta hacia el valor más grande. Esta recta tiene un punto, el cero. Y como ustedes saben, el cero es cero. No es conjunto vacío, por si acaso. No es vacío, es cero. Cero que significa ninguna cantidad, nada. Pero es una cantidad. No es conjunto vacío. ¿De acuerdo? Y la flecha me va a indicar el lado creciente de mi recta de números reales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras más a la derecha esté, más grande va a ser el número. Y a partir del 0 comienzan los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Mientras más negativo es, más pequeño es el número. Entonces, por concepto, cualquier valor que se encuentra a la derecha de otro valor es mayor. 4 es mayor que 2. Es lógico, ¿no ve? Aquí está el 4, aquí está el 2. 4 mayor que 2. Hasta ahí no hay donde perderse. Luego les voy a explicar bien el sentido de esto. Menos 2 mayor a menos 4. ¿Está bien? El menos 2 es mayor al menos 4 porque está a la derecha. ¿Por qué es más pequeño el menos 4? Porque es más negativo. Por supuesto que 2 es mayor a menos 6. Cualquier valor que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. ¿Se entiende este concepto? ¿Qué dicen? Pónganme verde si me entienden. Y si no, no hay problema, yo les vuelvo a explicar. Este es un concepto. Dice, ¿podría volver a repetir? Se me está entrecortando mi internet. Ay, caramba. Con mucho gusto, Vladimir. Escuchad. Esta flecha nos indica el lado creciente de mi recta de números reales. En esta recta yo voy a poner todo número real, inclusive los irracionales. Por ejemplo, pi 3,14 va a estar por aquí. El gran problema es que como tiene decimales que nunca terminan,
voy a tener que redondear. Y no es exacto, ¿no ve? Justamente por eso es irracional. No es exacto. Pero igual aquí también va a estar el número pi. Va a estar todos los números reales. Mientras más a la derecha está, es más grande. Entonces, si yo comparo dos números cualquiera, el que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. Y ese concepto es fundamental. Aquí, en el lado positivo, no hay donde perderse. Es fácil darse cuenta que el 6 es mayor que el 1. El problema es en el lado negativo, donde el -1 es mayor que el -6. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque el -6 es más negativo que el -1. Por tanto, es menor. A ver, un ejemplito para que me entiendan bien. Yo tengo 100 bolivianos. Feliz, tengo mis 100 bolivianos. Puedo gastarlo como loco.